Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este tercer vídeo dedicado al tratamiento de ficheros desde Java nos vamos a centrar en la parte de escritura. En el vídeo conoceremos las clases OutputString y FileWriter como principales alternativas a la escritura en formato de byte o en formato de carácter, y también conoceremos una alternativa a ambas con la clase PrintWriter. Hay muchas clases dedicadas a la escritura de un fichero en formato byte, y presidiendo la jerarquía de clases veis ahí que tenemos OutputString como principal clase, y colgando de ellas y por medio de herencia vamos a ir descubriendo algunas. Empezaremos por FileOutputString como formato, como alternativa a la escritura de tipo byte, y en el caso de que tengamos que escribir mucha información también se recomienda utilizar un buffer intermedio mediante la clase BufferedOutputString. Los objetos FileOutputString son útiles para la escritura de ficheros de texto, pero en formato de byte. Como los ficheros de entrada, primero necesitamos abrir el fichero para poder escribir en él. Para abrir un objeto de este tipo tenemos las mismas posibilidades que para abrir un fichero de cualquier otro, a la hora, por ejemplo, de entrada. Hay que darle al constructor un string o, como yo recomiendo, mejor siempre un objeto de tipo file. Ahí podéis ver un ejemplo. Una vez abierto el fichero, podemos escribir bytes en él utilizando el método write. Como con el método read de los strings de entrada tenemos varias posibilidades, en concreto tres. La primera escribe un solo byte. La segunda, en el que le pasamos por parámetro un array, puede escribir todo el array si es posible. Y la última, como siempre la más completa, tenemos tres parámetros donde le pasamos el array que queremos escribir en el fichero, el punto de comienzo del mismo y la cantidad de bytes que queremos escribir. Se recomienda cerrar explícitamente los identificadores, los objetos de estas clases para liberar recursos con el método close. Si tenemos muchos datos que escribir, se recomienda utilizar un buffer intermedio con la clase BufferOutputString de la siguiente manera. Partiendo del objeto FileInputString, creamos el BufferedOutputString, como podéis ver ahí. Una vez que tenemos el objeto creado, podemos acceder a sus métodos. Os he dejado un pantallazo del Javadoc, ¿vale? Como veis, ya algunos son conocidos. Veamos ahora la clase FileWriter. Esta clase la utilizamos para escribir caracteres en un stream de salida o flujo de salida. Si lo que deseamos es escribir mucha información, se puede crear un objeto de la clase BufferedWriter, también como hemos dicho antes, y la forma de hacerlo sería a partir del objeto FileWriter, y como pasándolo por parámetro al constructor, creamos un objeto de BufferedWriter. Una vez hecho lo anterior, podemos utilizar todos sus métodos. Pantallazo nuevamente del Javadoc. Por último, veamos una alternativa a los dos anteriores con la clase PrintWriter. La clase PrintWriter soporta diferentes tipos de datos para imprimir, desde los más primitivos, como son los números o el texto, hasta los arrays y los objetos también. La clase cuenta con las siguientes funciones principales. Print, que nos va a imprimir en un archivo sin poner saltos de línea, o println, que nos lo va a imprimir también en un archivo, pero poniendo al final un salto de línea. Además, también tenemos el método append, que escribe los datos sin borrar el contenido previo que tuviera el archivo, es decir, va concatenando al final del anterior. Y el método close, que sirve, como ya hemos dicho en otras ocasiones y en otras clases, para cerrar el descriptor del archivo. Desde Eclipse, una vez que os clonáis el proyecto que vais a encontrar en la descripción del vídeo, un repositorio de GitHub, os vais a encontrar un proyecto que se llama Ficheros de Escritura, que tiene dos ficheros principales. La lanzadera, como yo lo suelo llamar, a este método pequeñito que solamente tiene un main que sirve para crear el objeto de la ventana principal y hacerla visible, y la propia ventana. Si ejecutamos el proyecto, nos va a aparecer este formulario donde podemos escribir un texto, por ejemplo: hola, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Pedro Camacho. Lo he puesto así en dos líneas para que lo veáis. Pulso el botón de escribe 1, voy a ponerle un nombre al fichero y voy a poner, pues, por ejemplo, fichero 1.
.txt. Le voy a dar a guardar y cierro la aplicación. Vale, el proyecto parece que no ha cambiado nada, pero si refrescamos nos va a aparecer este fichero, y si ahora le damos un doble clic, pues bueno, pues podremos ver el contenido del mismo. Bien, voy a volver a ejecutar el proyecto para comprobar ahora, por ejemplo, pues otro método para grabar un fichero de texto. Le voy a dar a escribe 2, voy a seleccionar un fichero distinto para que no machacar el anterior, le voy a dar a guardar, cierro mi aplicación, refresco mi proyecto y me aparece este segundo fichero que, como veis, pues bueno, tiene el texto que yo he escrito en la ventanita. Y finalmente la tercera opción que yo tengo para grabar, ¿vale?, o la que hemos visto en la parte de teoría, es con PrintWriter, y vamos a verlo. Pues otro más, le voy a dar a escribir 3, selecciono un tercer fichero, le voy a dar a guardar, cierro mi aplicación, refresco el proyecto y veo que aparece aquí este de aquí. Bien, pues esto es lo que tenemos y vamos a ver cómo hemos hecho cada uno de esos métodos. Así que si hago un doble clic en el botón, directamente me va a llevar al mismo, que es el método 1. En realidad tenemos aquí los tres botones, ¿no? Método 1, método 2 y método 3. Bien, ¿qué tiene el método 1 del primer botón? Bueno, pues fijaros que como diferencia principal tenemos un show save dialog. ¿Vale? Es también de la clase, es un método de la clase JFileChooser que nos va a permitir seleccionar el fichero donde yo quiero guardar, ¿vale? Ese fichero yo lo almaceno aquí y a partir de ahí pues me voy a crear un objeto de FileOutputString y utilizando el método write voy a escribir en él. Pero fijaros que voy a escribir bytes, es decir, estoy utilizando una forma en la que escribo ceros y unos, aunque luego finalmente se conviertan en texto, pero hay que utilizar el método getBytes, por ejemplo, para pasar de un string a una cadena de un array de bytes, ¿no? Finalmente siempre es importante cerrar los descriptores. Bien, el método 2, podéis ver aquí, el método 2, que es este de aquí, ¿vale? Pues es exactamente igual, pero fijaros, estoy utilizando la clase FileWriter, es decir, que lo que yo quiero utilizar es el formato de caracteres para escribir en él. Pero es que además voy a utilizar un buffer intermedio, como ejemplo de la clase BufferWriter. Escribo todo él con el método write y cierro descriptores. Fijaros, yo he hecho aquí el cierre del BufferWriter y es importante que no os lo dejéis sin cerrar, porque si lo hacéis no se va a escribir. Fijaros, yo voy a hacer un ejemplo, voy a comentar esta línea, control 7 para comentar esta línea, voy a dejar de cerrar el buffer intermedio y bueno, pues voy a borrar todos los ficheros para que lo veáis y voy a volver a ejecutar mi proyecto. Y voy a poner aquí, esto no se va a guardar. Método 2, le doy a escribir, pongo aquí fichero.txt, le voy a dar a guardar y puedo pensar que se ha guardado. Yo refresco y el fichero efectivamente está creado, pero está creado y si yo lo abro está vacío. ¿Vale? ¿Por qué está vacío? Bueno, pues esta es la razón, porque no he cerrado el descriptor del buffer. ¿Vale? Aquí es muy importante que lo cerréis. Fijaros que voy a darle a control 7 para descomentar esa línea. Voy a volver a ejecutar mi proyecto. Voy a poner ahora sí que se graba. Le voy a dar al botón 2. Selecciono el mismo fichero. Le voy a dar a guardar. Cierro mi aplicación. ¿Vale? Y ahora sí que se graba. ¿Vale? Así que es muy importante, ¿vale? Bien, el método 3 es la alternativa que hemos dicho que tiene, pues bueno, tenemos gracias a la clase PrintWriter y fijaros que, bueno, pues realmente todo es muy parecido. Me creo un objeto de PrintWriter y lo único, bueno, que los métodos son un poco diferentes. Son muy parecidos a lo de imprimir por consola con los métodos print y en este caso, bueno, yo voy a utilizar la alternativa de println. En este vídeo hemos visto las tres clases principales para escribir en ficheros, OutputString, FileWriter y PrintWriter. Y también hemos visto código.